Hola, vamos a comenzar con el capítulo 19 de este programa de certificación Linux Red Hat Enterprise RHC SA en su edición número 8. Ya estamos llegando casi al final de este contenido, faltarán otros dos capítulos después de este, pero en esta ocasión el tema a tratar tiene que ver con el denominado servicio Secure Shell o SSH. Y lo que vamos a ver a lo largo de todo el capítulo es lo siguiente. Para comenzar, algunas ideas principales. Vamos a estudiar cuáles son las técnicas y métodos de autenticación disponibles. También se va a estudiar propiamente la implementación del protocolo OpenSSH, que es la implementación de open source del servicio o del protocolo SSH. Cuáles son sus versiones y algoritmos. También cuáles son los paquetes disponibles en Linux para llevar a cabo la instalación de OpenSSH y qué contiene cada uno. Cuáles son los programas de aplicación, las herramientas para utilizar OpenSSH del lado cliente y por último, las directivas de configuración tanto para el sistema servidor como para el sistema cliente. En principio mencionar que SSH es un protocolo de red que proporciona un mecanismo de transferencia de datos seguro y lo hace cuando el medio de comunicación es una red que a priori es no segura, como puede ser por ejemplo el Internet. Establece un inicio de sesión seguro basado en el intercambio de claves. Toda la comunicación que se realiza a través de SSH se lleva a cabo de manera remota y cifrada. Y cuando se dice cifrada, a esto se hace referencia con el término seguro. También hay que mencionar que SSH y sus diferentes implementaciones son el reemplazo de otros servicios, de otros protocolos de conexión remota o de inicio de sesión remota y transferencia de archivos que eran no seguros como Telnet, Rlogin, FTP y RCP. En tal caso, pues han sido sustituidos por SSH, SFTP y SCP. En todos los casos, la S pues significa seguro o que quiere decir también cifrado. Y por último, mencionar que OpenSSH es la aplicación de open source que implementa el protocolo Secure Shell. Es la implementación libre, la implementación de software libre del protocolo SSH. ¿Cuáles son las técnicas de cifrado comunes, las técnicas de cifrado que disponemos? De manera general son dos: cifrado simétrico y cifrado asimétrico. No se va a entrar tanto en el detalle teórico de estas técnicas como tal. En el canal ya tengo algunos videos donde se habla tanto de manera teórica como de manera práctica de estos conceptos, un poco más a detalle, un poco más a fondo. Pero de manera general, el cifrado simétrico es aquel que utiliza una sola clave tanto para llevar a cabo el proceso de cifrado como el proceso de descifrado de la información. Por lo tanto, también es conocido como como un sistema de cifrado de clave secreta. ¿Y por qué? Pues porque esa clave, al ser la única sobre la que se soporta todo el esquema de seguridad, debe ser secreta, puesto que si esa clave se ve comprometida, se compromete o se vulnera la seguridad de todo el esquema. La segunda técnica de cifrado común también es el cifrado asimétrico. En este caso, a diferencia del anterior, el cifrado asimétrico utiliza dos tipos de clave. Una clave para cifrar la información y la otra clave para descifrar. El funcionamiento básico es el siguiente. El usuario, para cifrar su mensaje, debe utilizar su llave pública. Y cuando lo envía al usuario destino, solamente lo va a poder descifrar con su llave privada, de tal manera que se garantiza todo el esquema de seguridad. Igualmente, esta técnica de cifrado se conoce como cifrado de clave pública, por lo que mencionamos. Para cifrar el mensaje se utiliza la clave pública del usuario emisor y para descifrar el mensaje solamente se puede descifrar con la clave privada del usuario receptor. ¿Y qué es el cifrado? Pues de manera muy sencilla, cifrado es una técnica que permite transformar una información a un formato no legible, que no sea legible, que no se pueda entender,
por aquellos usuarios que no sean autorizados. Eso es el cifrado de información. Más con respecto a los métodos de autenticación, una vez que vimos cuáles son las técnicas de cifrado, en principio mencionarles que los métodos de autenticación se pueden entender como un proceso de 3 etapas. En la primera tenemos las entidades cliente y la entidad servidor. Ambas entidades, entiéndase un sistema o un equipo o una computadora cliente con un equipo servidor, deben disponer del software de aplicación que les permita implementar dicho servicio SSH. En el servidor pues estará el software de aplicación para servidores SSH y en el de sistema cliente pues algunas de las herramientas que vamos a ver que nos permiten establecer comunicación con un servidor de SSH para fines de poderlo administrar, podernos autenticar dentro de él y realizar alguna tarea. La segunda etapa, una vez que se han establecido las entidades y que ambas disponen del software necesario, se debe establecer un canal de comunicación seguro. Este proceso consiste en llevar a cabo el intercambio de las claves, en el cual el cliente solicita el inicio de sesión seguro al servidor remoto. Esto de manera práctica viene a ser la etapa del proceso en donde nosotros, utilizando una aplicación cliente, nos conectamos al servidor remoto y lo que ve el usuario final es el prompt de inicio de sesión. El prompt que le va a preguntar sus credenciales de acceso, normalmente un usuario y una contraseña. Y la última etapa de este proceso de los métodos de autenticación tiene que ver con la autenticación en sí misma. Y aquí el proceso de autenticación se puede dividir en todos estos métodos. Está el método GSS API Based, basado en GSS API, el método basado en autenticación de host, autenticación basada en clave pública, autenticación basada en un esquema de reto-respuesta y por último la autenticación basada en contraseña. ¿A qué se refiere cada uno de estos métodos de autenticación? Es lo que vemos en la siguiente lámina. El método de autenticación GSS API Based, este en particular es una implementación del algoritmo de Kerberos que se basa en el intercambio de tokens de autenticación por turnos, y puede ser aplicado debido a su naturaleza que usa Kerberos, pues en Active Directory, ¿no? Por ejemplo. El siguiente es la autenticación basada en host o en anfitrión. En este caso, para que este método de autenticación funcione, el sistema cliente debe tener una cuenta de usuario válida dentro del servidor. Es decir, si el cliente intenta autenticarse con una cuenta de usuario que no exista dentro del sistema servidor, no se va a poder autenticar y no se va a poder llevar a cabo la comunicación. En este caso existe un archivo de configuración que es este de aquí, el .shost, el cual contiene tanto la dirección IP como el nombre de host, como el nombre de usuario del sistema cliente que va a intentar autenticarse con el servidor. Tercer método, autenticación basada en clave privada o clave pública. En este caso, el servidor es quien almacena las claves, la clave privada del cliente, y el servidor verifica la clave asociada recapitulemos. En este caso, el servidor va a almacenar la clave privada del sistema cliente y al mismo tiempo esa clave privada debe tener asociada una contraseña que puede ser alfanumérica, con caracteres, etc. Y para poder establecer la autenticación, el servidor debe verificar tanto la clave privada como la contraseña asociada a esa clave privada. Y por último, el algoritmo de autenticación basado en reto-respuesta y autenticación basada en password. El primero de ellos, reto-respuesta, es el mecanismo de autenticación que implementan los algoritmos CAPTCHA. Esos CAPTCHA que en un inicio pueden ser sencillos como escribir un conjunto de letras que nos aparezcan así medio distorsionadas, o también nos puede pedir que identifiquemos cierto tipo de imágenes dentro de un mosaico con fotografías, identificar un tipo de imágenes en particular. Eso es el CAPTCHA. Y en el otro caso, autenticación basada en password, en este método de autenticación, el servidor lo que hace es que debe comparar las credenciales de acceso que le está presentando el cliente
con su archivo etc shadow, es decir, debe existir un registro en el etc shadow del servidor que contenga las credenciales de acceso del sistema cliente. Es algo muy similar al de autenticación basada en anfitrión. De hecho, son prácticamente lo mismo. Y bien, el protocolo OpenSSH, sus versiones y sus algoritmos. Aquí, bueno, lo intenté hacer de una manera un poquito más estructurada, a modo de un pequeño esquema, donde partimos de que el elemento que queremos estudiar pues es el OpenSSH, el servicio o el protocolo OpenSSH, como quieran llamarlo. ¿Qué versión existe actualmente o en cuál está? Es la versión 2 y es la que implementa el Red Hat Enterprise 8 en su versión más actual. ¿Y qué es lo que tiene en sí mismo este servicio de OpenSSH? Pues va a contener algoritmos de firma digital. Este tipo de algoritmos nos proporcionan capacidades de cifrado que garantizan la confidencialidad de la información, así como la autenticación de los mensajes. ¿Y qué tipo de algoritmos implementa o soporta OpenSSH? El algoritmo RSA, el algoritmo DSA y el algoritmo SDSA. ¿Y qué es cada uno? El primero, RSA. En este caso, este algoritmo en particular es el más utilizado, puesto que soporta ambas técnicas de autenticación, ambas técnicas de cifrado, cifrado asimétrico y cifrado simétrico. Tiene un tamaño de clave mayor, lo cual lo hace más robusto y más seguro, y como les mencionaba, es el algoritmo actualmente más común y más utilizado. El DSA, que responde al nombre de algoritmo de firma digital, en este caso, digamos, la limitante es que solamente garantiza la autenticación y la integridad, porque solo permite implementar funciones hash como MD5, SHA-1, SHA-256, etc. Garantiza autenticación e integridad, pero no garantiza cifrado. Y por último, el algoritmo SDSA es el algoritmo de curva elíptica para firma digital. En este caso, pues es el menos utilizado y también solamente proporciona autenticación. Los paquetes OpenSSH que tenemos disponibles para instalarlos en un sistema Linux son los siguientes. Está el paquete OpenSSH como tal, que este paquete contiene el comando, la herramienta SSH-Key, la cual permite generar el par de claves y también tiene algunas rutinas y librerías de programación. Esto en el caso de que desarrollemos alguna aplicación que deba integrarse con OpenSSH o que deba consumir algún recurso o servicio de este protocolo. El otro paquete es OpenSSH Client, que en este caso pues va a incluir todas las aplicaciones, todas las herramientas que utilizamos para establecer comunicación y transferencia de datos del lado cliente. Y tiene también un archivo de configuración que se identifica como etc ssh y se llama sshconfig, el cual tiene algunas directivas, las vamos a ver más adelante, y las herramientas del lado cliente que nos permite implementar este paquete son el SCP para un copiado seguro, SFTP para transferencia de archivos segura, SSH para hacer un inicio de sesión remoto seguro y el SSH Copy ID, el cual copia el conjunto de llaves, de claves de los sistemas, ¿no? Los vamos a ver también más adelante. Y por último el paquete OpenSSH Server, que este pues es el paquete principal, digamos, el que nos permite convertir nuestra computadora a nuestro servidor o otorgarle capacidades de servidor SSH para que pueda ejecutar inicios de sesión remota. Este paquete pues incluye el demonio SSHD, que es el que gestiona el servicio de OpenSSH, y su archivo de configuración es el etc ssh sshd-config, y también implementa librerías de programación para si queremos integrarlo con alguna herramienta. ¿Cuáles son las herramientas del lado cliente que incorpora el OpenSSH? Como decíamos aquí, SCP para un copiado de forma segura, el cual reemplaza al RCP, que es un
es una aplicación de copiado no seguro. SFTP, que es para transferencia de datos segura, que reemplaza al FTP tradicional. SSH para inicios de sesión de manera remota y de manera segura, que reemplaza a Telnet, Rlogin y otros comandos que hacen la misma función. El SSH Copy ID, en este caso, pues copia las claves públicas a un sistema remoto, y el SSH Cache, en el cual nos permite generar y gestionar tanto claves privadas como claves públicas. Es decir, nos permite gestionar el par de llaves necesario. Y otro dato interesante que hay que conocer es que estas herramientas permiten establecer comunicación con un servidor de OpenSSH y se conectan a uno de los puertos de red más conocidos. El servidor debe tener el puerto 22 TCP habilitado, y a ese puerto es a donde se conectan estas aplicaciones. Directivas de configuración del servidor. En el archivo de configuración tenemos la directiva port, que especifica el número de puerto en el cual va a escuchar el servicio. Como decíamos, por defecto es el TCP22. La directiva protocolo, que establece la versión que se va a utilizar de este protocolo, la versión por defecto. Listen address es para indicar la dirección IP del servidor SSH. Por defecto va a tener la dirección IP de localhost 127.0.0.1, pero nosotros podríamos poner la que corresponde a nuestro caso. Syslog Facility, en este caso, esta directiva establece un código con el cual se van a identificar todos los mensajes de log que se almacenen en el servidor, y ese código pues es esto de aquí, outprib. Todos aquellos mensajes que veamos como outprib tienen que ver con el servicio de SSH. El log level, el nivel de logs, pues para identificar el nivel de criticidad de los mensajes de log, que por defecto es una criticidad de tipo informativa, solo info, pero recordemos que hay criticidad alta, criticidad de warning o advertencia, o criticidad como tal, pues crítica, ¿no? Que sería la de más alto valor. La directiva permit root login, en este caso, esta directiva nos permite establecer si el usuario root va a tener permisos para iniciar sesión de manera remota a través de SSH. Y el archivo en cuestión en donde se establecen estas directivas pues es el etc ssh sshd config. Y como mencionamos aquí, pues este archivo se encarga de gestionar todas las conexiones entrantes, es decir, todas las conexiones que recibe el servidor de algún origen remoto, lo que se conoce en inglés como las inbound connections, conexiones entrantes. La otra parte de las directivas del lado del servidor pues es la Public Key Authentication, la cual nos va a permitir habilitar o deshabilitar el mecanismo de autenticación basado en clave pública. Authorized Keys File es el archivo que contiene las claves de los usuarios autorizados, que es este de aquí. SSH Authorized-Keys. Permit Empty Passwords es para permitir o denegar el uso de contraseñas en blanco, contraseñas que estén nulas para el inicio de sesión remota. No se recomienda, por supuesto. El Challenge Response Authentication es el que nos permite habilitar este mecanismo de autenticación, como decíamos, en el que se basan los sistemas CAPTCHA. USPAM, el PAM es otro mecanismo de autenticación en el cual, si está habilitado, solamente el usuario root va a poder conectarse. No está disponible para usuarios estándar, usuarios que no sean administradores. Y el X11 Forwarding, esta directiva, lo que nos permite es ejecutar aplicaciones que tengan interfaz gráfica de manera remota y de manera segura. Es decir, nos va a cargar toda esa interfaz en nuestro cliente de SSH remoto. Y ya para terminar, las directivas de configuración del lado del cliente pues son estas de aquí. Tenemos el host, el cual va a definir a quienes les va a aplicar todas las directivas de configuración. Puede ser que aplique para un único host en particular, o para un grupo, o bien para todos los hosts de toda la red. Forward X11, lo mismo, va a permitir que se pueda desplegar del lado cliente aplicaciones con entorno de escritorio gráfico. Password Authentication, en este caso dice que permite o deniega el método de autenticación basado en password. El valor por defecto es que sí, sí lo va a permitir. Strict Hostkey Checking, en este caso va a definir si cada vez que se inicie sesión, el servidor tendrá que comprobar o no las claves privadas de los clientes cada vez que se inicie sesión, o si solo lo va a hacer la primera vez.
Esto para fines prácticos, ¿en qué se traduce? Se traduce en que cuando nosotros nos conectamos a un servidor remoto a través de PuTTY, por ejemplo, que es una de las aplicaciones cliente, cuando nos conectamos por primera vez nos pone un mensaje de que si deseamos almacenar nuestra clave privada en el servidor. Y si le ponemos que sí, el servidor almacena nuestra clave y ya en las subsecuentes ocasiones que nos volvemos a conectar, ya no nos pregunta porque ya digamos, el servidor sabe cómo autenticarnos. Otra directiva, Identity File, en este caso va a definir el nombre y la ubicación del archivo que va a almacenar las claves privadas. Por defecto, los nombres son IDRCA, IDDSA y IDEDRCA. Y la ubicación pues nos la dice cuando empezamos a configurar el servicio. La directiva port establece el número de puerto en el que va a escuchar el equipo cliente. En este caso no tiene que ser el puerto 22, puede ser cualquier puerto de manera aleatoria dentro de todos los puertos que se tienen disponibles. Y por último, la directiva protocolo va a especificar cuál es la versión de SSH por defecto. Y con eso terminamos esta primera presentación, la parte teórica acerca de este capítulo, el servicio Secure Shell SSH. Vamos a pasar a los ejercicios prácticos para dar conclusión con este capítulo. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Vamos a comenzar con la práctica correspondiente al capítulo 19 respecto al tema del protocolo o servicio SSH. Vamos a trabajar con dos servidores y para este ejercicio se asume lo siguiente. Se asume que el usuario user1 existe en los dos servidores y que en ambos casos las direcciones IP y los nombres de host están mapeados en el archivo etc-host. En este ejercicio, usted se conectará a través de SSH desde server 10 hacia server 20. Deberá ejecutar los comandos correspondientes en server 20 para efectos de validación, es decir, validar que la conexión se realizó correctamente, y posteriormente deberá cerrar sesión y regresar al sistema original. Entonces vamos a comenzar realizando las comprobaciones iniciales. Lo que vamos a hacer es verificar que efectivamente el usuario user1 exista en los dos servidores. Vamos a comprobar esta parte de aquí. Y para hacer eso, disponemos del comando cat de esta manera. Voy a hacer un hostname aquí. Este, que es el server 10, corresponde al equipo con Red Hat Enterprise. Y aquí está, ya tenemos al user1 agregado aquí. Vuelvo a copiar el comando y vamos ahora a nuestro segundo servidor con el nombre server 20, este es un 107, y también tenemos a user1 ya agregado aquí. Siguiente paso nos dice, verifique que en ambos casos se encuentra mapeada la dirección IP y el hostname de server 10 y server 20. Para eso vamos a consultar el contenido del archivo host. Aquí está, tenemos la IP 149 mapeada con el nombre server 10 y la IP 184 mapeada con el nombre server 20. Vamos a hacer lo mismo en el otro servidor. Y lo mismo aquí. Tenemos mapeada la IP 149 como server 10 y la 184 como server 20. Ya por último solamente vamos a verificar que exista comunicación con el comando ping. Aquí estoy en server 10, entonces voy a hacer un ping a server 20. Veamos que me responde. Me voy a server 20 y hago un ping a server 10. Y vemos que responde. Entonces todas esas comprobaciones iniciales ya fueron verificadas. Vamos a continuar. Lo que vamos a hacer ahora es probar la conexión vía SSH. Nos vamos a conectar, aquí dice conéctese desde server 10. Como
como user 1 a través de SSH en el server 20. Lo podemos hacer de estas dos maneras. SSH-L, el nombre del usuario, y el nombre del servidor remoto destino, que sería server 20, o también así, SSH, user 1, el arroba y el nombre del servidor remoto destino. Yo voy a utilizar este comando de aquí, pero antes vamos a detenernos un momento para mirar el contenido de este archivo en particular. /root /.ssh /known host. Vean que está vacío. Ahora que establezcamos la comunicación, vamos a ver que se agrega un registro en este directorio. Del otro lado, también, perdón, aquí me faltó el cat. También está vacío y de igual forma vamos a ver cómo se agrega un registro después de que se establezca la comunicación. Entonces vamos a conectarnos desde server 10 hacia server 20 con esta instrucción SSH-L user 1 server 20 como servidor remoto. Aquí me pregunta si queremos guardar la clave, le digo que sí, y me va a preguntar la contraseña de server 20. Vean aquí. Le pongo la contraseña y ahora me dice que ya estoy logueado desde server 10. ¿Cómo voy a saber en dónde me encuentro? Vean, aquí el prompt me cambia y me pone user 1, que es el usuario con el cual solicité la conexión, arroba el nombre del servidor remoto, server 20. Con esto ya estaríamos seguros de que nos encontramos dentro de server 20. Sin embargo, podemos hacer un hostname y nos devuelve server20.example.com, y si le decimos Huami, nos dice que somos el user 1. Correcto. Podemos hacer lo mismo del otro lado. Aquí estamos como server 20. Ahora nos vamos a conectar de forma remota a server 10 con esta instrucción de aquí. SSH user 1 arroba server 10. Lo mismo nos pregunta si queremos guardar la contraseña. Le decimos que sí. Y ahora ponemos la contraseña de server 10. Listo. Hacemos un hostname. Estamos como server 10. Y hacemos un Huami. Y estamos como user 1. Bien. Vamos a salirnos de esta conexión remota y verificar lo que les decía en el archivo de configuración. Podemos salir con logout. Ahí está, se cierra la conexión con server 10 y regresamos a server 20. Y del otro lado podemos digitar también exit para cerrar la conexión. Y estamos ya de regreso en server 10, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a ver el contenido. Cat. .ssh /known host. Vean lo que me dice aquí. Me dice server 20 y me pone la dirección IP del server 20. ¿Por qué? Este registro significa que se estableció una conexión remota desde el server 20 con esta dirección IP, y por acá me pone esta cadena de caracteres que corresponde a la contraseña asociada para ese inicio de sesión remota. Bien. Si vamos al otro servidor y hacemos lo mismo, bin known host, tenemos el mismo registro, nada más que aquí nos dice server 10, la dirección IP de server 10 y la contraseña asociada a server 10. ¿Por qué? Porque como este es server 20, este de aquí es server 20 y nos conectamos de forma remota desde server 10, por eso nos genera este registro. Ahora vamos a proceder con el borrado de este registro. Para empezar nuevamente desde cero. Cuando se genera este registro, esto es lo que hace que las siguientes ocasiones que nos conectemos de forma remota, el servidor ya no nos pregunte si queremos guardar nuestras contraseñas, porque ya las tiene.
Y hacemos lo mismo aquí. Vamos a borrar este registro para iniciar nuevamente desde cero. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos dice generar, distribuir y utilizar claves SSH. En este ejercicio usted generará un par de claves con el algoritmo RSA. Para user 1 o root, mejor lo vamos a hacer para root porque el user 1 pues no es un usuario administrador, ¿no? Sobre el server 10, el cual es el que tiene Red Hat, vamos a visualizar el contenido de los archivos de clave pública y privada y posteriormente vamos a distribuir la clave pública hacia el server 20, el servidor que tiene CentOS. Y nuevamente nos vamos a autenticar en server 20 desde server 10. Es decir, nos vamos a autenticar en este CentOS desde este equipo con Red Hat. Vamos a iniciar sesión en server 10 como root, lo cual ya estamos. Y ahora nos dice, siguiente paso, genere el par de claves RSA sin una contraseña asociada. Para ello vamos a utilizar el parámetro "-n" mayúscula y sin una salida detallada, para lo cual utilizamos el parámetro "-q". Presione Enter cuando el prompt le indique cuál será la ruta donde se genera la llave. Y el comando, la instrucción, es esta, sshkeygen. Recuerden que esta herramienta se instala junto con algunos de los paquetes de OpenSSH. Vamos a limpiar la pantalla en ambos servidores para que se aprecie un poco mejor. Y aquí vean lo que le estamos diciendo. sshkeygen, genérame una clave "-n" sin contraseña. ¿Qué valor le vamos a poner a la contraseña? Dobles comillas, y no le ponemos nada para que esté en blanco, y "-q" para que no nos genere una salida detallada. Nos dice ingrese la ruta del archivo donde se guardará la clave. Va a estar en raíz root /.ssh y el nombre va a ser id rsa. Le decimos que sí. Ahora vamos a visualizar el contenido de estos dos archivos que se generaron en ese directorio. Vamos a hacer un cat.ssh. Ahí está. Esto es la clave privada. OpenSSH Private Key. Y si limpiamos la pantalla nuevamente y hacemos lo mismo, pero ponemos rsa.pub, nos va a mostrar el contenido del archivo de la clave pública, que es este de aquí. Y nos dice que es la clave pública para root@server10.example.com. ¿Qué significa esto? Que por cada usuario que tengamos en el sistema operativo y que queramos generarle un par de llaves, debemos generarle un par de llaves para que se pueda conectar de forma remota. Un usuario que no tenga generado su par de llaves pública y privada no va a poder establecer conexión remota a través de SSH. Siguiente paso, nos dice, proceda a copiar el archivo correspondiente a la clave pública desde server 10 en el siguiente directorio de server 20. ¿Y cómo se va a generar? Aquí. Cuando nosotros pasemos a server 20, tenemos que revisar en root.ssh que se haya generado este archivo, authorized keys o claves autorizadas. Y lo que vamos a copiar es la clave pública. Entonces el comando en cuestión es ssh copy id. ¿Y a dónde lo vamos a copiar? Pues a server 20. Esta clave pública que está aquí, el rsa.pub, es lo que vamos a copiar. Nos dice que si queremos guardar, le decimos que sí. Me pide la contraseña de server 20. Y listo, me dice número de claves agregadas 1 y ahora nos dice ahora intente loguearse dentro de la máquina con el comando ssh server 20 y verifique que solamente se haya agregado la clave que usted quería. Vámonos acá al server 20 y si hacemos un ls
del directorio .ssh. Aquí está el archivo que se acaba de copiar, que se acaba de generar tras copiar la clave pública, authorized keys, claves autorizadas. Con eso ya nuestro server 10 está autorizado para autenticarse por SSH con el server 20. Y pues vamos a establecer la conexión ahora. El siguiente paso nos dice: una vez copiado el ID en server 20, proceda a conectarse por SSH desde server 10 hacia server 20, y debemos observar que el prompt no nos va a preguntar ninguna contraseña. ¿Por qué? Pues porque aquí le dijimos que la contraseña estaba vacía. Simplemente digitamos SSH server 20, aquí desde server 10, y vean, ya estamos logueados. Hacemos un hostname. Estamos dentro de server 20 y ahora estamos logueados como root, porque el par de claves se generaron para el usuario root. Correcto. Vamos a visualizar este inicio de sesión en el server 20, simplemente con el comando tile y el archivo var log secure. Vamos a ver si se generó un registro de log. Y aquí está este registro, nos dice public key aceptada para root desde esta dirección IP, la 100.149. El puerto 6926, este es un puerto aleatorio. ¿Cuál es esta IP? La 149 es la del server 10. Y nos dice la versión del protocolo SSH, que es la 2, y nos dice el tipo de algoritmo con el cual se generaron las claves, que es RCA. Y aquí está la clave pública que fue aceptada. Esta cadena de caracteres corresponde con la clave pública que fue aceptada en el servidor server 20. Bien. Ahora simplemente pues podemos ejecutar algún comando para validar. Ya ejecutamos estos, Huami y hostname. Podríamos ver también con nmcli, así, nmcli cs, las tarjetas de red están activas. Y bueno, vamos a cerrar esta conexión con un exit aquí. Ya podemos ver que regresamos a server 10. Voy a limpiar la pantalla para continuar con el siguiente ejercicio. Bien. Ahora, vamos a llevar a cabo el copiado de archivos remotamente utilizando la herramienta SCP. ¿Qué debemos tener en consideración? Pues estas dos cosas. Lo primero, debe revisar que el directorio destino tenga permisos de escritura para todo el mundo, o si no, pues utilizar el usuario root para conectarse de forma remota. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desde server 10 vamos a ejecutar este comando scp copiado remoto. Nos vamos a conectar a server 20, al directorio. ¿Qué es lo que queremos copiar? Es lo que va después de los dos puntos. scp server 20 como servidor remoto. O sea, desde dónde queremos copiar, dos puntos. ¿Qué es lo que queremos copiar? Barra root, barra mi archivo server20.txt. ¿Y a dónde lo queremos copiar? Pues a tmp. Entonces, vamos aquí, cd root ls, mi archivo server20.txt. Este archivo que está en server 20 lo vamos a copiar de forma remota a server 10. Aquí está la instrucción. Y listo, vean. Ya está mi archivo server20.txt. ¿Cómo lo podemos validar? Si hacemos un ls de tmp. Aquí está mi archivo server20.txt. Si hacemos un cat de tmp, mi archivo server20.txt, nos dice: esta es una prueba de copiador remoto. Copio este archivo de server 20 a server 10 y debe aparecer en server 10. Correcto. ¿Dónde estamos? Estamos en server 10. Ya se realizó el copiado de forma exitosa.
Ahora vamos a transferir archivos de forma remota, pero utilizando la herramienta SFTP. Igual, desde server 10 nos vamos a conectar a server 20. Conéctese desde server 10 hacia server 20 a través de SFTP. Limpiamos la pantalla y el comando es simplemente SFTP, el servidor destino, server 20. Nos dice conectado a server 20 y nos cambia el prompt. Y vamos a ver la ayuda de esta herramienta. Vean que aquí existen comandos que también se encuentran disponibles como comandos locales del sistema operativo. Por ejemplo, tenemos el comando cd, el comando change group, chmod, df, el comando ls, el comando put, este de aquí que es el que vamos a utilizar para subir los archivos, pwd y quit. Entonces, vamos a ver si el clear existe. No, no existe. Bueno, vamos a continuar. Nos dice el paso número 3, procede a ejecutar los siguientes comandos para el copiado remoto. Vamos a crear un archivo, un directorio que se llame dir10-20 en el directorio tmp del servidor remoto. Recuerden, estamos conectados al servidor remoto. mkdir tmp dir10-20. Correcto, si nos vamos acá, ls de tmp, tenemos este directorio dir10-20 que lo acabamos de crear. Regresamos a server 10 y ahora cambiamos de directorio a ese dir10-20 con el comando cd. Escribimos pwd para que nos diga en dónde nos encontramos y vean cómo nos dice Remote Working Directory, o sea, directorio de trabajo remoto, tmp dir10-20. Y el siguiente comando es ahora sí con el que vamos a subir el archivo. ¿Qué es lo que le vamos a decir? Put. Put significa colocar. Vamos a colocar /root /prueba sftp server 10.txt. Aquí simplemente, bueno, para verificar, vamos a abrir otra terminal, nada más para hacer la prueba. ls prueba sftp.txt. Y vean, este archivo se encuentra en server 10 y será subido a server 20 a través de sftp, directorio destino tmp dir20. ¿Correcto? Vamos a proceder a hacer esto. Entonces, put para colocar. ¿Qué es lo que queremos colocar? /root /prueba sftp server 10.txt. ¿Y dónde lo va a colocar? Aquí ya no tenemos que ponerle el directorio destino. ¿Por qué? Porque ya se lo indicamos aquí. Va a tomar como directorio destino el directorio actual, que va a ser tmp dir10-20, pero en el servidor remoto. Entonces, copiamos el comando y lo pegamos aquí. Es un poquito diferente al ejercicio anterior, pero vean, ya nos dice que se copió al 100%. Si nos vamos aquí al servidor remoto server 20 y hacemos un ls de dir 10-20, ok, ls tmp dir 10-20, ahí está, prueba sftp server 10.txt. Si hacemos un cat para ver su contenido, aquí está, ¿no? Esto es lo que acabamos de poner en el paso anterior. Y con eso simplemente pues ya concluimos este ejercicio y vamos a cerrar la conexión remota. ls, ahí está, ya lo podemos listar y nos salimos con éxito. Ahora, donde nos encontramos, hostname, ya estamos de regreso en server 10. Limpiamos la pantalla y vamos a pasar al último ejercicio. En este caso, vamos a llevar a cabo sincronización de archivos remotamente utilizando la herramienta rsync.
El rsync en el servidor con Red Hat ya lo tenemos instalado, también en el servidor con CentOS, pero para quienes no lo tengan, únicamente ejecutamos este comando, yum install rsync, y para habilitarlo systemctl --now enable rsync d, que es el nombre del demonio, y simplemente vemos el status, systemctl status rsync d. Este aquí se llama diferente, creo, pero bueno, vamos a... y rsync active running. Este procedimiento es para que lo hagamos en el servidor con CentOS 7. Aquí está, activo y en ejecución. Porque en CentOS 8 creo que cambia de nombre. El demonio, pero no importa. Ahora, una vez que ya hicimos esto, vamos a copiar el archivo root, mi archivo server 10, al directorio tmp dentro del mismo servidor. Dentro del mismo servidor, solamente lo vamos a cambiar de ubicación. Está aquí en root mi archivo server 10 y lo vamos a pasar a tmp dentro del mismo servidor que es el server 10. Si hacemos un ls de tmp, aquí está, lo voy a borrar, rm-rf, mi archivo server 10.txt. Hacemos un ls nuevamente de tmp y ya ok, es que lo borré de la otra ubicación. Ahí está, ya no lo tenemos aquí en tmp, pero sí lo tenemos aquí en barra root, ¿no? Vamos a ver su contenido. Esto es una prueba de copiado rsync de un archivo dentro del mismo server, correcto. ¿Cómo se hace el copiado con rsync dentro del mismo servidor? Con esta instrucción, rsync -av, -a de todo, v de verbose. Vamos a copiar el archivo que se encuentra en barra root y que se llama mi archivo server 10.txt como directorio destino tmp dentro del mismo servidor. Ahí está. Si hacemos un ls de tmp, vemos que ya está por aquí, y si hacemos un cat, ahí está. Vamos al siguiente ejercicio con rsync. Ahora, hay que tomar en cuenta que en las siguientes ejecuciones solo se va a actualizar el contenido, modificado, no actualizado. Aquí es modificado. Es decir, si tengo más archivos, ya no se va a volver a copiar mi archivo server 10, sino solamente los archivos nuevos. Como siguiente paso nos dice proceda a copiar mi archivo server 10.txt ubicado en server 10 dentro de server 20, y lo vamos a hacer en el directorio tmp de server 20. Vamos a ver si no está. ls de tmp. Aquí no tenemos mi archivo server 10.
tenemos por ningún lado, lo vamos a copiar y lo vamos a tomar de este servidor. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está el comando. rsync-avpz para que nos muestre verbosidad y para que nos muestre el porcentaje de avance. Vamos a tomar el archivo de /root, otro archivo server 10. Bueno, puede ser este, ¿no? Mi archivo server 10 txt y lo vamos a copiar en server 20. Es que yo había hecho una prueba con otro archivo, pero no importa. Entonces aquí está, rsync-avpz. Vamos a tomar el archivo que se encuentra en /root, mi archivo server 10.txt y lo vamos a copiar en el servidor destino server 20, directorio tmp. Ahí está. Hacemos un ls de tmp. Y ahora sí tenemos mi archivo server 10.txt. Y como último ejercicio vamos a copiar un directorio completo de forma recursiva. Copiar el directorio home user1 ubicado en server 20 dentro de tmp transfers de forma recursiva en server 10. Este comando lo debemos ejecutar desde server 10. ¿Cómo voy a saber que se copió bien? Bueno, dentro del home user1 de server 20 debo tener este archivito prueba rsync server 20.txt. Aquí está prueba rsync server 20. Cuando copiemos el contenido del directorio, este archivo tiene que aparecer en el server 10. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está, ¿no? Y vamos a crear la carpeta transfers también en tmp. Vamos a ver si ya está. Transfers, aquí está. En este directorio vamos a almacenar la carpeta que vamos a copiar. Entonces ahora sí, quitamos el comando rsync-apvzr y nos vamos a conectar a server 20 home user 1 y todo eso, el home user 1 del server 20 lo vamos a copiar como directorio destino en tmp transfers de nuestro server 10. A ver, déjenme ver si no me estoy equivocando. tmp, creo que es transfers. Sí, es con ese. Transfers, ahí está. Listo, ya se acaba de realizar el copiado. Si vamos a ls, o a lo mejor cd, tmp, transfers, y hacemos un ls, tenemos user 1, y si hacemos un ls de user 1, tenemos prueba rsync server 20.txt. Y con esto, pues ya habríamos concluido con esta práctica y también con este capítulo número 19. Ya faltan muy pocos capítulos para concluir con todo el contenido, pero pues ya saben, si les gusta el contenido del video y del canal, les agradezco mucho que consideren suscribirse. Mi correo también lo tienen por si quieren hacerme algún comentario, alguna sugerencia o alguna recomendación, cualquier cosa que quieran decirme. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima.